Buenas tardes. Agradecer como siempre la presencia de los que nos acompañáis. Hoy estamos más en familia de lo habitual, pero estamos. Y mientras no cambien las cosas, aquí estaremos todos los meses. Aunque estemos solos, estaremos. Hay cosas que a veces, os quería comentar que hay cosas que a veces se nos pasan por alto, porque los medios de comunicación a veces ni las comentan, pero tienen su importancia, por lo menos para nosotros como asociación contra la violencia de género y contra las violencias machistas, hay cosas que sí tienen importancia. Y es que, por ejemplo, la moción de censura que se presentó en el Congreso de los Diputados recientemente, que ha desbancado el gobierno anterior, me parece que ha ensombrecido cosas como que ha sido reprobada una ministra, precisamente la ministra de Igualdad, la ministra de Sanidad, ha sido reprobada por el Parlamento el día 29, es el quinto ministro de ese gobierno que era reprobado, precisamente por la mala gestión hecha con el llamado Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Todavía le ha dado tiempo de que la respetasen. Precisamente el mes pasado comentaba yo aquí que estaban habiendo demasiadas manipulaciones con el Pacto de Estado contra la violencia de género, que si en un principio se habían prometido 200 millones para tal fin, evidentemente eran insuficientes, esos 200 millones, se nos soltaba de golpe y porrazo que iban a ser 80 y que el resto lo tenían que poner las comunidades autónomas. Esta cita que os hacía yo el mes pasado, después se nos confirmaba de que no, de que iban a ser 200, pero a través del pacto que había hecho el gobierno con el PNV para que le aprobaran los presupuestos del Estado, con lo cual habían jugado con el resto hasta los 200 millones como arma de intercambio para aprobar sus presupuestos. Vale, ya tenemos los 200 millones aprobados en el Parlamento, pero ahora ya nos dicen que en el Senado también van a introducir reformas, ¿vale? Las reformas precisamente seguramente irán con los pactos hechos a propósito de todo lo que consiguió el PNV en la negociación. No solo dinero extra para Euskadi, sino que también dinero para la violencia de género. ¿Os suena eso, no? Vale. Esperemos que el sentido común, que algunos no lo han usado mucho, lo deben de tener intacto, les sirva esta vez para no... ¿Qué sentido común? Tú no... Para no mover eso. Espero que el sentido común les haga no mover eso, precisamente, porque sería una barbaridad enorme. Y una vez más volverían a caer el palo sobre las mismas personas, las más necesitadas, las mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de la violencia machista y sus huérfanos. Y no quería dejarlo pasar por alto sin comentarlo. Estamos viendo a diario temas, el machismo que hay por aquí, y hay veces que te quedas a cuadro viendo los telediarios. Recientemente, el máximo dirigente de la compañía Qatar Airways aseguraba que dicha compañía debía de ser dirigida por un hombre y nunca por una mujer, porque es una posición muy exigente. Y se queda el tío tan pancho, y salen todos los medios de comunicación mundiales, y no pasa nada. Después se desdijo en otra rueda de prensa, pero se reafirmó en lo que había dicho concretamente para ese puesto, con lo cual no se ha desdicho de nada. Y dice que no tendría inconveniente que quien le suceda a él fuera una mujer. Bien. Perdona que te corte, pero es que podemos hacer algo. Oye... Lo estamos haciendo. No, esa agencia... aparte... esa agencia de vuelos. No, yo lo voy a catar, tranquilo. No, pero es que también vuela a otro sitio. Ya lo sé. Quien tenga un billete de eso, que lo devuelva. Ya lo sé. Esa es cuestión ya personal de cada uno. Voy a decir una pero cosa. hay que denunciarlo. Voy a decir una cosa. ¿Cuántas? Yo he volado con un piloto, una señora, sí. Vaya... Sí, evidentemente. Bueno, continúo. De 2 asesinatos. Uno, el de la pequeña Laia, de 13 años, asesinado por un individuo de 42 años vecino de sus abuelos. Cuando la niña bajaba de casa de sus abuelos y su padre la estaba esperando en el patio, nunca apareció. Fue asesinada por este individuo de 42 años. Estas son las cifras que no aparecen entre las víctimas de violencia de género, porque no es de género, son violencias machistas. Y no hay forma de tener una estadística fiable. Siempre nos hemos manejado en nuestras cifras con la violencia de género, porque ahí sí que aparecen las estadísticas en cuanto hay un incidente por parte del Ministerio.
Pero los que no son violencia de género específico, no hay donde cogerse, no hay sitios fiables. Hay sitios que te pueden manejar cifras de 50, otros de 60, otros... Y todos tienen razón, porque te pones en contacto con ellos y dicen que ellos recogen de tal periódico las noticias, el otro del telediario, tal. Nosotros seguimos poniendo las cifras de violencia de género, pero no vamos a dejar de denunciar hechos como estos. Es una barbaridad, es una barbaridad. Y la mujer de 30 años que ha sido asesinada en Albacete, que tampoco aparecerá en estas cifras, porque tampoco es violencia de género, porque resulta que esta señora era cuñada del asesino. Su ex esposa está en una casa de acogida, precisamente por la inminente, parecía que inminente intento de este señor de llevársela por delante. La tenían protegida en una casa de acogida en Albacete. Y resulta que va a buscar la casa de su cuñada y como no está, porque está protegida, pues se lleva por delante a su cuñada. Tampoco estará entre las víctimas de violencia de género, pero también será otra mujer asesinada. Y no nos tenemos que olvidar de ella. De todas formas, yo creo que eso es yo creo que los movimientos sociales ahí se ha hecho el juego a los políticos, porque eso es un tema que han puesto ellos, lo de género, ¿no? Ya, sí. Entonces, pero fue un paso adelante cuando sí, se hizo, es un paso adelante, pero por otro lado se van saliendo con lo suyo, porque aquí se le guía a todo el mundo por estadísticas. Y oficialmente con la estadística, mira, solo 12, 13, 50, y hay 200. No. Entonces, claro, simplemente que yo haya tenido relación con una persona, un día simplemente hemos salido a tomar la copa, me consideran de una cosa, si no es otra. Pero estamos cayendo en el error que no son 12. Yo lo tengo muy claro. Además, pero ¿sabes qué decir? Que luego las ayudas y todo van respecto a, coño, ha habido 60, ¿vale? Respecto a eso. Entre temas como te estamos tratando antes que se lo olvida. Pero mira, yo digo una cosa, eso es como el que cree en un Dios, ¿no? Cuando pasa algo, gracias a Dios, y Dios proveerá. Vamos a decir una cosa, el tema de los congresos que estamos siempre los políticos, hablamos de la macropolítica. Yo creo que hay que ir a abajo. En concreto, yo por ejemplo, me acuerdo, donde viví antes, pues hicimos una campaña hace muchísimos años, y primero, una cosa, me parece una chorrada, piso para mujeres maltratadas. Una mujer maltratada, sale con sus niños y no tiene igual ni dónde ir. Muchos sitios no tienen albergue, no tienen tal. Yo creo que si todos los ayuntamientos tuviesen, aunque sea simplemente un piso para mujeres maltratadas, si está vacío, pues mejor, que solo se gasten en limpieza. Pero yo creo que también en la micropolítica, porque cuando vamos a la macropolítica es como el Dios, ¿no? Todo por ahí arriba. Yo creo que tenemos que ir un poquito más abajo de... Andoni, me has hecho perder el hilo de lo que iba a decir. Puede hacer, cada uno que puede hacer para evitar que pasen estas cosas o qué tipo, muchísimas cosas. Hay una muy importante respecto a lo que has dicho tú de Qatar. A ver, todo el mundo ve el fútbol y ya sabemos quién patrocina al Barça, ¿vale? Pues si le queréis hacer un boicot de verdad, jodid el fútbol de una vez. Es lo que tenéis que hacer. Además, claro, ya, pero no lo dice nadie. Aquí estamos hablando de todo menos de eso. Entonces, si queréis concretamente fastidiar a esa compañía, empezad por ahí. Que a Qatar no vamos nadie.